Efectivamente, porque sabemos que es importante. Entonces tenemos nuestra sección de cada miércoles. Usted puede revisar las semanas pasadas a través de nuestras plataformas digitales los temas del debate constituyente que estamos conversando y en lo que es necesario todos y todas reflexionar. La semana pasada hablamos del sistema legislativo, ¿no es cierto?, de qué tipo de congreso teníamos que tener, si podía o no, si era bueno o no tener una especie de tribunal constitucional u otro órgano similar. Y con el mismo académico con quien conversamos en esa oportunidad dejamos enlazado el tema de hoy, que es el tipo de gobierno, el tipo de ejecutivo. Vamos a conversar de esto con José Ignacio Núñez, del Observatorio Nueva Constitución y académico de la Universidad Central. ¿Cómo está, José Ignacio? De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Muy bien, Lucía, y muchas gracias a ti por la invitación. No. Es un gusto conversar contigo estos temas. Muchas gracias, pero al revés, lo importante es efectivamente poder toda la ciudadanía seguir sosteniendo reflexiones respecto del tipo de país que vamos a tener, del tipo de país que queremos tener y también de las distribuciones del poder que le vamos a dar a esas instituciones que van a regir a partir de una próxima Constitución. Y vamos a hablar del gobierno. Se habla de hiperpresidencialismo, de semipresidencialismo, de parlamentarismo, por ejemplo. Primero definamos qué significa un sistema hiperpresidencial, como se llama el que tenemos hoy. Ya. Un sistema hiperpresidencial, o se atribuye el carácter hiperpresidencial a un sistema cuando el presidente de la República suele tener comparativamente respecto de otros ejecutivos u otros presidentes de la República más atribuciones de lo habitual o de lo normal. Si uno revisa, efectivamente, en la Constitución actualmente vigente, tiene las atribuciones propias de un presidente, jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de la administración. Pero también tiene bajo su control una serie de elementos que le permiten, por ejemplo, intervenir en otros poderes del Estado. Y ojo, cuando hablamos de intervenir en otros poderes del Estado, eso no es necesariamente malo. De hecho, la teoría de la separación de poderes prontamente fue corregida en la tradición estadounidense por los pesos y contrapesos, porque nos dimos cuenta que si limitábamos el poder, como decían los autores clásicos, y esa limitación del poder significaba separarlo en tres poderes, podíamos tener tres agentes peligrosos en lugar de tener un gran poder como era el rey. Entonces es imprescindible que exista esta vinculación entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Lo que pasa, insisto, es que comparativamente el presidente de la República tiene mucha injerencia respecto de los otros poderes y especialmente respecto al Poder Legislativo. Ya, perfecto, porque tú decías al inicio que tiene más poder que otros presidentes que nosotros podemos ver en otras regiones, pero también tiene más poder y en ese sentido un tanto desequilibrado que los otros poderes del Estado. Exactamente, tú tocas un muy buen punto. El presidente de la República hoy se le suele llamar el gran colegislador, y más que el gran colegislador yo diría que es el legislador, porque tiene muchas atribuciones que permiten que él participe en la actividad legislativa. Desde las iniciativas exclusivas, por ejemplo, hasta el poder de veto, hasta la facultad de acudir al Tribunal Constitucional. Bueno, la cuestión que es natural y que me parece razonable que se conserve en una nueva Constitución, que es la posibilidad de que participe en el debate legislativo, pero en las urgencias, por ejemplo. Hoy día el presidente de la República es el que marca la agenda del Congreso. Y con eso se va influyendo ostentosamente en muchas de las atribuciones del poder legislativo. ¿Y cuál sería la diferencia? Y que hablar, por ejemplo, perdón que se me queda un punto de Lucía. Y que hablar de los nombramientos en el Tribunal Constitucional. Claro. Si el presidente nombra 3 ministros del Tribunal Constitucional directamente. Tiene la posibilidad de ingerir completamente en el trabajo que se haga en el Congreso. Entonces, se necesita mayor equilibrio. Entiendo que entonces nos estás diciendo que sería importante, y es probablemente lo que más hemos escuchado, desconcentrar esa cantidad de poder, hacerlo más equilibrado y salir de un sistema hiperpresidencial. Pero hemos avanzado a la conversación hacia un semipresidencialismo, pero incluso escuchamos quienes hablan de un parlamentarismo o de un presidencialismo parlamentarizado. ¿Cuál es la diferencia entre esas tres instancias y cuál te parece a ti que podría ser más adecuada también para el país? Y su historia además, porque pesa la historia también, ¿o no? Como la historia cultural de los tipos de gobierno que hemos tenido, ¿o no a la hora de querer redefinir la forma? Exactamente, cualquier cambio que se desee plantear en el régimen político debe tener en cuenta cuál es nuestra costumbre, cuál es nuestra idiosincrasia. No podemos hacer cambios tan drásticos, sino que tal vez podemos pensar que conceptualmente un sistema es mucho mejor que el otro, pero movernos radicalmente de un día para otro a un sistema completamente diferente también puede ser perjudicial.
Un sistema parlamentario implica que el Parlamento tiene una participación directa en el ejercicio del poder. En teoría política se suele decir que un sistema parlamentario tiene una confusión en el sentido de que no de que se equivocan, sino que confluyen en el desarrollo del poder ejecutivo dos órganos del Estado, el ejecutivo y el legislativo. Recordemos que en un sistema parlamentario quien es elegido jefe de gobierno es el líder o la líder del partido político que ganó las elecciones. Y él va a estar a cargo del gobierno y su gabinete está conformado también por parlamentarios. Esa es la principal diferencia. En cambio, en un sistema presidencial elegimos independientemente a un presidente de la República y elegimos también de forma independiente a un Congreso. Y eso provoca problemas como lo que estamos viviendo y que creo que lo conversamos la semana anterior, que permite que perfectamente gane un bloque político el gobierno y otro bloque político completamente distinto gane el Congreso. Ya, y eso genera un choque permanente. Perfecto, no se puede desarrollar una agenda, la agenda prometida, la agenda que se votó. Efectivamente hay un choque permanente de intereses. Y ahí es cuando se acusa de obstruccionismo al Congreso. Totalmente. Y un montón de cosas. Y ahí es cuando entran entonces en la mesa o se meten en la mesa estos otros sistemas que pueden integrar ambas cosas, como el presidencialismo parlamentarizado o el semipresidencialismo. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? En el semipresidencialismo se mezclan alternativas como la incorporación de un primer ministro o la separación o la distribución de ciertos poderes que habitualmente se le atribuyen al Ejecutivo en dos figuras diferentes. Ese es el semipresidencialismo y el modelo que hay que más mirar o se utiliza como ejemplo clásico es el modelo francés. En un presidencialismo parlamentarizado, y aquí yo voy a ser justo con la denominación porque esta es una marca que casi instalaron Tomás Jordán, Pamela Figueroa y Nicolás Izaguirre en un tremendo libro que ellos escribieron sobre esto, que ya está editado y justamente Ediciones Usach tiene un libro que se llama 7 propuestas para la nueva Constitución de Chile que contiene todas estas ideas. La propuesta es atenuar el presidencialismo incorporando algunas herramientas de los regímenes parlamentarios. Por ejemplo, que no necesariamente exista la incompatibilidad entre un ministro de Estado y un parlamentario, sino que la inversa, que perfectamente pueda el presidente convocar a un parlamentario para incorporarse a su gabinete. ¿Cuál es el beneficio de eso? Permite una mejor coordinación. Si yo sé que tengo minoría en el Parlamento, mi única forma de entenderme con el Parlamento es invitarlos a formar parte del gobierno para que ellos estén enterados de cuáles son las políticas públicas que yo quiero desarrollar y que luego vuelvan al Congreso, que fueron electos, que tienen la relación con los parlamentarios y desarrollen o defiendan estas políticas. Hoy día ese vínculo lo tiene el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Pero imagínate que tuviésemos todo el gabinete integrado por parlamentarios. La coordinación sería mucho más fácil. No tendríamos solamente un interlocutor, un mensajero que va desde La Moneda a el Congreso en Valparaíso y que les hace entender o les plantea las buenas ideas que puedan provenir desde La Moneda. Y eso significaría... Todos los ministros van a estar en comunicación. Y eso también nos llevaría... Te voy a hacer dos preguntas al tiro. Eso nos tendría que llevar también a la posibilidad de tener un jefe de Estado y un jefe de gobierno. ¿Te parece importante esa separación? Y si la puedes explicar, ideal también. Y por otro lado, ¿Qué opinas de volver a ese sistema que teníamos, que es el Congreso, el que finalmente por votación, cuando no hay una gran mayoría, el que define quién va a ser finalmente el jefe de gobierno? Son dos preguntas súper difíciles, pero también súper importantes. Jefatura de Estado y jefatura de gobierno. No me parece imprescindible tener que separar la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Perfecto. La jefatura de Estado dice más bien relación con la representación exterior del Estado. Por ejemplo, hay una separación de la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno en los regímenes monárquicos. En Portugal el rey también. de España representa a España internacionalmente y el jefe de gobierno es quien administra interiormente. Pero no me parece algo tan imprescindible. Perfecto, pero te quería poner el ejemplo de Portugal, donde no hay monarquía y también hay separación de poderes y la persona que representa la jefatura de Estado como simbólica. Exacto. Ya. Exactamente, y en Alemania tenemos la canciller y tenemos al presidente. Perfecto. Y casi nadie conoce al presidente, pero solemos conocer a quién es el canciller o la canciller. Claro. Justamente por esta razón. ¿Y te parece no determinante para Chile?
no me parece determinante, pero lo que sí me parece importante es reflexionar respecto justo de esta idea que tú planteas de la segunda vuelta electoral o segunda vuelta parlamentaria. Porque justamente esta segunda vuelta electoral que tenemos hoy día es lo que permite que un día tengamos elecciones generales parlamentarias y de presidente de la República, se manifiesten las fuerzas políticas, gane un bloque en el Congreso, gane otro en la, no sé, pues esta definición de quiénes van a pasar la segunda vuelta, y en la segunda vuelta la fuerza política que triunfe sea completamente distinta a la que ganó en el Congreso. Otra forma de permitir esta sincronización entre el Ejecutivo y el Legislativo es que exista una segunda vuelta en el Congreso y no electoral, con reglas evidentemente más claras, que no se puede elegir al tercero, sino que simplemente vayan los dos ganadores o las dos más altas mayorías a ser ratificadas por el Congreso. Y eso permitiría justamente esta articulación entre los intereses del Ejecutivo y el Legislativo. Y articular además es un bien para darle gobernabilidad y estabilidad a la implementación de políticas públicas, ¿o no? Sin duda, sí, efectivamente. A ver, hoy día en la configuración que tenemos prácticamente todo se hace por ley. Y el presidente para ejecutar cualquier política pública requiere de una ley. Y si no tiene apoyo en el Congreso, esas leyes no se promulgan. Así de simple. Y a la inversa, cuando el Congreso toma la iniciativa por la inactividad del presidente de la República, ¿qué es el presidente? Va al Tribunal Constitucional. Claro. Y ahí entonces se va bloqueando. Un bloqueo permanente, de ida y vuelta. Claro, bloqueo permanente y además con 4 años de gobierno, lo que tampoco permite desarrollar un programa. ¿Qué opinas tú respecto a las posturas que hablan de 4, 5 o 6 años o 4 años o 5 con reelección? A mí me parece en este caso atractivo el sistema estadounidense, que permite una reelección inmediata, pero por una sola vez. Porque eso, bueno, también tiene ciertas dificultades porque al final del día es muy difícil, y ya lo hemos visto como muestra la estadística, Trump fue uno de los pocos presidentes que no ha salido reelecto por un segundo periodo en Estados Unidos. Y eso significa, más que una crítica a Trump y su desempeño, significa que es muy difícil para el contendor realizar campaña para instalarse como una alternativa al presidente o la presidenta en ejercicio. Pero sí permite desarrollar políticas de más largo plazo. 4 años son muy pocos, muy pocos. O sea, a la hora de examinar ventaja y desventaja, tú estarías promoviendo también la idea de que más ventajas en 4 años con reelección inmediata. ¿Cuál es más que una elección intermedia como tenemos ahora? Y lo conversamos la semana anterior, porque elecciones intermedias como ahora permiten, por ejemplo, que el presidente Piñera haya nombrado a una ministra del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahms, que después de la alternancia, un periodo intermedio, la presidenta Bachelet, después, frente a una política pública disputada y disputable, que era el retiro del 10%, falla a su favor con un voto dirimente. Claro, porque sigue siendo el Tribunal Constitucional. Hay un montón de incentivos para la captura, efectivamente. Sí, efectivamente. Para la captura de otros poderes del Estado. Un agente político, más que efectivamente un guardián de la Constitución. Esto lo conversamos. Si ustedes quieren revisar esa conversación, pueden ir a radiosach.cl o al canal de YouTube de Radio Sach, y esta conversación sobre el Congreso y el Tribunal Constitucional está ahí. Para terminar y para dejarnos invitados a la próxima sección de esta Escuela Constituyente, ¿Estado unitario, Estado federal? Estado unitario y Estado federal son dos alternativas bien interesantes y bien atractivas, más bien el Estado federal que el Estado unitario. Pero hay también alternativas intermedias. En los Estados federales tenemos sino que una autonomía mayor de las unidades territoriales respecto del Estado federado. El Estado federado es el Estado macro, el Estado federal, perdón, son los Estados macro y los Estados federados son los Estados pequeñitos, por ponerlos en sencillo. ¿Y qué significa eso? Significa que cada uno de los estados federados, es decir, los estados pequeñitos, tienen su propia constitución, tienen su propia legislación, tienen su propio poder judicial y tienen su propio gobierno. Eso tal vez, reiterando la idea de que hay que seguir de alguna forma respetar la idiosincrasia, puede ser algo muy drástico dentro del contexto nacional. Pero hay elementos intermedios, como los estados con alta descentralización, o como los estados que se llaman regionales o comunidades autónomas, como el caso de España, como el caso de Italia, por ejemplo, en donde se le reconoce ciertas atribuciones específicas a las unidades territoriales. Por ejemplo, tener su propio parlamento, por ejemplo, tener su propio gobierno, pero no tener su propia constitución. Y eso respeta las particularidades y las diferencias que tiene cada una de las regiones.
seríamos muy ciegos si es que pensamos que, o continuaríamos con la ceguera que tenemos, si es que seguimos pensando que los intereses de una persona de Aysén son completamente iguales a los intereses de una persona de Santiago que los de una persona de Arica y Parinacota. Sí, totalmente. Y esto es parte de la conversación que vamos a sostener la próxima semana, porque además vamos a hablar de descentralización, pero también de qué forma descentralizamos. En descentralización, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de atribuciones solamente o atribuciones y recursos? Hablamos de que todos los impuestos, claro, de todos los impuestos de una región efectivamente queden en la región o algunos se vayan para el territorio central. ¿Y qué pasa también con qué tipo de regiones vamos a tener? Vamos a avanzar hacia macrozonas, hacia división por cuencas hidrográficas, como han también propuesto algunos movimientos como Modatima. Muchas gracias, José Ignacio Núñez, académico de la Universidad Central e integrante del Observatorio Nueva Constitución, que invitamos a revisar. Tienen su página web, tienen un montón de información respecto del proceso constituyente, que es tan fundamental que participemos independientes, no solamente votando por a quienes vamos a elegir como representantes, sino que también incluyéndonos en el debate. Así que muchas gracias, José Ignacio. Un abrazo gigante. Te reitero el agradecimiento, muchas gracias y los felicito por estar desarrollando este proyecto. Muchas gracias.